Buen día y bienvenidos otra vez al Rincón del Profe Jeff. Quería preparar una breve explicación sobre algunas preguntas y cosas que hay que tomar en cuenta antes de aceptar o tomar cualquier proyecto de trabajo de traducción. Lo primero que hay que hacer siempre cuando uno tiene la posibilidad de hacer un trabajo para alguien o algún grupo, alguna compañía, es de educarte sobre el cliente. Esto quiere decir, por ejemplo, visitar el sitio del cliente que existe en internet, si es que existe. Si no existe y si es posible, es una buena idea visitar el local donde ofrecen sus servicios, así nos damos cuenta de cómo es el negocio. Ahora eso no siempre es posible, así que podemos hacer preguntas al respecto. Hay que hacer la pregunta de, por ejemplo, qué servicios ofrecen. Por ejemplo, si es un banco, qué tipo de servicios hay, préstamos, cuentas de ahorro, de cheque, etcétera. Si es una clínica, cuáles son los servicios que ofrecen a los pacientes. Si es una organización como YMCA, entonces hay que tomar todo esto en cuenta. Eso también nos da una idea de los clientes que llegan al negocio, al lugar del cliente, y así nos damos cuenta para quienes estamos trabajando. Otra idea a tomar en cuenta es de tomar nota de algunas cosas que ya tienen traducidas. Por ejemplo, si estamos trabajando en un sitio de internet, sería bueno ver qué, por ejemplo, folletos ofrecen con traducciones y podemos usar estas cosas traducidas como referencia para formar nuestro propio glosario, o podemos ver las traducciones existentes para ver si podemos recomendar cambios si es que hay problemas con las traducciones que tienen. Si no existen cosas ya traducidas, es una buena idea preguntarle si ya existe un glosario. Ahora, esto es una pregunta que se puede hacer si existen cosas traducidas o no, pero si ellos ya tienen un glosario establecido de términos que quieren usar o que quieren que nosotros usemos como traductores, es imprescindible tener algo así porque nos ahorra mucho tiempo, ¿no? Para no tener que rebuscar palabras y términos que vamos a encontrar en nuestra traducción. Hay una lista de preguntas que es bueno tomar en cuenta y al mencionar esas preguntas no quiero decir que son las únicas preguntas que hay que hacer, y de hecho al final de este video voy a plantear una idea que vamos a comentar en el foro de discusiones. Pero la primera pregunta que hay que hacer siempre es: ¿a quién va dirigida la traducción? ¿Quién es el público? ¿Quiénes son las personas que van a usar lo que estamos traduciendo? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Bueno, ya hemos visto en nuestra clase una discusión bastante larga sobre el uso del tú o usted en ciertas situaciones, así que hay que hacerles la pregunta si quieren en el registro formal o informal. También debemos preguntarles el registro, no solo tú o usted, pero y no para discriminar, pero para decir el nivel social. Si son personas que tienen mucha educación, vamos a usar terminología diferente, obviamente. Pero yo he tenido casos, creo que ya mencioné en el pasado, con clientes que han querido que las traducciones fueran traducidas a un nivel de cuarto grado de educación primaria, para que la gente que venía era una clínica, para que la gente que venía a la clínica, que llegaba a la clínica, podía entender las instrucciones básicas de tratamiento, de lo que tenían que hacer para cuidarse después de recibir tratamiento en la clínica. Otra pregunta que hay que hacer y tomar en cuenta para ese asunto del público, de las personas que van a leer la traducción, es si va dirigida a una región en particular. Para los que están trabajando en el proyecto del hospital de Mesilla,
Obviamente es un hospital local aquí en Las Cruces, así que el español y los términos y todo van dirigidos al público de aquí en la región del suroeste. Pero sí estamos traduciendo un sitio web donde van a tener visitantes a nivel internacional. Tenemos que obviamente preguntar si va dirigida más a un público de Latinoamérica o si es de España, etcétera, para poder usar frases y términos que corresponden a ese público. Otras preguntas, y a lo largo del curso he tratado de hacer énfasis en este hecho, es de que los formatos que usamos para preparar las traducciones son importantes, no solo los formatos, sino las versiones finales de los documentos. Muchos clientes quieren los documentos nada más en formato de Microsoft Word, pero otros quieren todo en formato de PDF, y todavía otras personas van a querer los documentos en el formato para poner en sus sitios web. Así que hay que estar familiarizados con estos programas si uno va a aceptar este tipo de trabajo. Si uno no sabe usar estos programas, es buena idea aprenderlos y para poder recibir más trabajo si es que alguien quiere usar la traducción como una fuente de ingreso. Hay que preguntar cómo hay que nombrar los archivos. Muchos queremos nombrarlos en español, pero si tenemos un cliente que no lee español, no tiene caso poner los archivos de la traducción en español porque no van a saber cuáles son los archivos que corresponden a sus archivos originales en inglés. Así que por eso en todas las tareas que hemos hecho durante esta clase he pedido nombres específicos para acostumbrarnos, porque los clientes deben pedir nombres específicos para los archivos. Una pregunta final en cuanto al formato sería de preguntarles cómo hay que entregar todo, ¿no? Si quieren todos los documentos en un archivo, si quieren documentos separados. Generalmente nos dicen al comenzar, pero es una buena idea preguntar si no nos hacen esa declaración. Una pregunta sumamente importante que hay que tener en cuenta al realizar cualquier trabajo es con quién puedo hablar para resolver mis dudas o preguntas, ¿no? Debe haber una sola persona con quien podemos dirigirnos para hacer nuestras preguntas, porque si hacemos una pregunta a una persona y otra pregunta a otra persona, ellos no van a saber de nosotros a quién nos estamos dirigiendo, pero tal vez si hacemos la misma pregunta a dos personas recibimos dos respuestas diferentes, así que siempre es una buena idea comunicarnos con una sola pregunta en la compañía. Hay que recordar, y espero que entiendan eso, que es mejor hacer muchas preguntas que no hacer ninguna pregunta. Esto incluye preguntas antes de trabajar, eso incluye preguntas después de comenzar el trabajo, al hacer el trabajo e incluso después de haber terminado el trabajo, porque es mejor, como mencioné, resolver las dudas y sacar las inquietudes que trabajar no sabiendo en realidad qué quieren o tomando nuestras propias decisiones, que deben de ser decisiones que toma el cliente. Ahora voy a abrir una sección en el foro de discusiones y me gustaría que participaran en ese foro de discusiones. El tema va a ser: hay algo que no hemos mencionado aquí en nuestro video que les gustaría saber o les gustaría haber sabido antes de comenzar el proyecto final que están trabajando.